¿Cómo les va, amigos de este podcast ecuestre? Hoy quiero presentarles una charla muy interesante con una persona muy interesante que a mí me causa mucha admiración desde mi juventud. Tiene 40 años de dedicación profesional a caballo. Es nacido en Mendoza, la tierra del sol y del buen vino, provincia vecina a la mía, y cuyana. Él es nieto e hijo de médicos y es médico, pero eligió seguir su beta de arte con los caballos y con los caballos criollos. Él es creador de la Escuela de Arte Ecuestre Argentina, en la estancia de la República de Raúl Moneta. Y llevó la equitación criolla nada más y nada menos que a las arenas de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, de la cual también tengo una admiración enorme. Los jinetes y los caballos de la escuadra fueron ovacionados allí, en la meca de la equitación española. Un hombre muy pensante, profundamente artístico, lleva el caballo en el alma. Ha escrito un libro que se llama Caballos, Campo y Arte, el cual recomiendo. Es esposo, padre, amigo, es religioso, cosa que compartimos, y es un gran jinete. Y no se toma ninguna de estas palabras a la ligera, cosa que respeto aún más. Bienvenido, apreciado doctor Luis Bustos, a este podcast ecuestre. Bueno, muchas gracias, Jorge. Acá estamos para servirlo en lo poco que valgo. Así que a su disposición. Bueno, Encantado de conocerlo aunque sea a través de este medio, pero me ha encantado. Y también me gusta mucho su programa y lo que hace, ¿no? Realmente para difundir valores, que eso es lo que nos hace falta. es verdad, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar al corral directamente y le voy a consultar primeramente cómo explicaría la equitación que usted practica. Usted practica la equitación criolla, pero ¿cómo me la podría describir a grandes rasgos? Bueno, en realidad la equitación es una sola, no es se monta a caballo bien o mal, eso es. Entonces, yo he tenido varias vertientes para llegar a esta solución. Yo hace un poquito más que lo que usted dijo, ¿no? Un poco más, medio siglo ya, que estoy con esta cuestión, ¿no? Bueno, la equitación, yo creo que la base de la equitación mundial es la equitación clásica y más todavía la equitación española, yo digo porque de ahí venimos todos, y más todavía la equitación en exteriores, que le dicen los españoles, que es con la presencia del toro. Porque la equitación de picadero, bueno, es muy linda, muy buena, todas las bases, pero cuando uno se pone frente a un toro, ya la cosa cambia. Así que, bueno, eso es lo que yo creo. Y aplicando las bases de esa equitación, la he ido nutriendo con nuestra equitación americana, o sea, yo le digo americana porque fundamentalmente en la Argentina he tomado algunas fuentes importantes, sobre todo como inspiración y base el campo, ¿no? El campo es muy importante, a mí me ha dado muchos recursos y muchos conocimientos y mucha formación como hombre. Y después le hemos ido agregando, digamos, sobre la equitación nuestra, la equitación sana, la equitación racional, le hemos ido agregando otros aditivos, que, bueno, es la equitación americana, que viene
de México, fundamentalmente. Los americanos eran cuáqueros, no eran jinetes. Después la equitación chilena también, bastante, y fundamentalmente la equitación española, que siempre la he tenido yo como rector de mi camino, ¿no? Muy bien, excelente. Claro, la equitación clásica, incluso la que se difundió en Europa en su momento, hace 400 años o más, nació en España, ¿no? Exacto. Así que efectivamente la equitación criolla tiene sus bases en la equitación Exacto. española, como la misma que se difundió por Europa, ¿no? Perdón, Jorge, Sí, cuando nosotros fuimos a España llevamos 20 caballos, después lo vamos a conversar, eso si quiere. sí, sí. Pero le llamó la atención a Álvaro Domecq, que ya ha fallecido, mi gran amigo y maestro, es que esta equitación que practicamos y mostramos en España era la antigua equitación de la jineta. Claro. La jineta había desapareció y entonces le llamó muchísimo la atención. Me dijo, mirá, esto es un reducto que ya había desaparecido y ustedes aparecen acá en España mostrando esto, pero nosotros es un tesoro lo que ustedes tienen. Entonces, bueno, porque después primó la equitación de la brida, ¿no? Pero la equitación de la jineta nosotros la hemos recreado, ¿no? Que me parece que es muy buena. Se usó para la guerra en Claro. España Ujú. y se usó para el toro, ¿no? Fundamentalmente. Claro, claro. Eh, Corríjame, don Luis, si estoy equivocado. Hoy día en el rejón, en el rejoneo, perdón, se, se monta con silla de jineta, sí, pero estribando un poco más largo de lo que estribamos nosotros, ¿no? Un Sí, poco sí, hay una mezcla ahí. exacto. Ujú, Exacto, sí, es una. Por eso la equitación, le llamó la atención la equitación que nosotros practicamos era jineta, ujú, no el inbriden ese que hicieron con la brida también, que claro. está muy bien, no es una forma de montar que es muy eficiente la que tiene. Ujú, Así que eso tiene razón, Jorge. ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias. Don Luis, ¿usted considera que se ha perdido o se ha ganado algo en el tránsito de la equitación de trabajo criolla que se hacía en el campo a la que se hace en las pistas de competición hoy en día? Claro, la equitación en Argentina es muy heterogénea. Vio que nos vestimos diferente, bailamos diferente, montamos diferente, usamos monturas propias de las zonas. Bueno, con respecto a la boca, la cantidad de herramientas que hay son disímiles. Entonces eso no pasa, por ejemplo, en Chile no pasa, en México no pasa, en el Perú tampoco. Tiene que estar más homogénea. Ujú, Entonces yo entiendo que yo vengo de Mendoza, entonces lo que hice es, bueno, aplicar la equitación que yo aprendí en Mendoza, que es muy buena, ¿eh? sí. Porque, digamos, hoy en la rienda, qué sé yo, el porcentaje, 80% son de Mendoza. Ujú, Sí, y eso es porque se aplica técnica y la técnica ya estaba encarnada, ¿no es cierto?, en nosotros. ujú. Porque yo montaba a caballo cuando era chico y veía a los viejos estos de campo trabajar, porque yo alcancé a ver las recogidas abiertas, a campo abierto, no había alambre. Alazo. Y claro, al lazo y con los caballos apretando la vaca para ir formando los distintos piños que pertenecían a los distintos propietarios. Y yo encontraba que después, ¿no? Cuando ya empecé a entender un poco más, encontraba que los jinetes que tenían más eficiencia eran los que aplicaban los principios de la equitación, Ujú. los principios. Entonces, eso me llamó la atención. Y porque Mendoza había un trasegar muy grande a través de la cordillera cuando se llevaba hacienda en pie a Chile.
Y entonces iban a Chile y después volvían, y entonces hubo un intercambio de un lado para el otro, ¿no? De técnicas de equitación. Así que Mendoza tiene mucha impronta de equitación chilena, que es la madre un poco de la equitación de la jineta. Ujú. Inclusive la vestimenta de ellos y todo eso tiene esa característica. Así que, bueno, yo tomé mucho de ello. Ujú. Dejemos el patrioterismo de lado. Sí, no, por supuesto. ¿Eh? No, 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 no es totalmente de acuerdo. Lo bueno es bueno, venga de claro, donde venga. y claro. Entonces, bueno, esa es no sé si he contestado su pregunta, Sí, Jorge. sí, totalmente. Además, Eh, ahí conviene hacer un detalle. Tengo muchos amigos chilenos, alumnos chilenos, eh, y respeto mucho, bueno, tengo amigos en la asociación, perdón, en la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, a los sí, cuales aprecio mucho. En una oportunidad tuve el honor de darles un curso a los jueces de rienda, sí. sobre equitación clásica, sobre la escala Mm, clásica. está Y me bien. parece una cosa muy, muy interesante, ¿no? Este, en cuanto a lo que usted comenta de la vestimenta, siempre me llamó la atención lo más parecido al atuendo español del jinete chileno, ¿no? Claro, Y sí. la montura, ¿no? La montura también. Exacto. La montura también, sí. Bueno, no sé si me salgo del tema, pero ¿No? las monturas que nosotros hicimos para el arte ecuestre, vinieron unos chilenos a hacerlas, Ujú. artesanos chilenos. Porque Ujú. yo tomé el modelo de las monturas antiguas españolas. Claro. Entonces, bueno, le fuimos. Entonces, la escuadra nuestra tiene influencia en lo que se refiere a la montura, el casco, Ujú. española, ¿no es Ujú. cierto? Después tiene la impronta del indio, porque tiene todos los tejidos pampas del indio. Ajá. Y después tiene la platería, que eso, bueno, lo puso un poco Raúl Moneta, que era el dueño de la República, es el dueño. La parte de platería es la rioplatense. Así que esos son los tres orígenes que tiene, que está dado en las monturas y los implementos que usamos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, tengo entendido que los indios ranqueles también, entre ellos había algunos plateros. Por ejemplo, Exacto. el cacique Ramón, ¿no? El cual Ramón, exacto. lo señala Lucio Mancilla en una excursión a Sí, los indios ranqueles. exacto, sí, Eh, sí, sí. Así Ellos es. sí tenían platería rústica, ¿no? Sí. Un poco después, cuando vinieron a la Argentina plateros europeos, ya le dieron más, pero la platería de los indios también, era con esa característica, ¿no? Exacto. Exactamente. Qué lindos temas estos. Bueno, y yendo al caballo criollo, no nos podría contar eh, por qué, siendo descendiente directo del caballo español o del pura raza española, eh, tiene menor alzada que el que vemos habitualmente en- hoy día. Sí, no, no, en realidad no es el caballo. El caballo, yo tengo en el libro, no sé si se fijó, esa Felipe IV con, bueno, el que está acá, más presente, haciendo una posada a Felipe IV y yo intentando hacerla la posada. Eh, Ajá. el caballo ese que tiene Felipe IV es exactamente igual que el caballo que estoy montando yo, no solamente en el pelo, sino en la alzada. Ujú. Entonces, yo cuando fui a España y fuimos a esa oportunidad, le dije a don Álvaro, mire, cuando hicimos entrar al espectáculo, le dije, mire, no se vaya a venir con un caballo eso que tienen ustedes, de 1,60 m, porque ese no fue el caballo con que fueron a América. Estos son los caballos que llegaron a América y que se hizo la conquista. Así que no, no, me dijo, no, se le llevó un caballo pequeño,
que rejoneo con él, que sigue así, según un caballo más chico. Ujú. Pero si se pone al lado mío, voy a parecer una yegua parida, yo. Así que, no, me hizo caso. Así que el caballo tuvo después de Felipe II, empezó a traer caballos de más alzada, más carnudos, más grandes, y empezó a perderse el caballo originario, ¿no? Que era así como el que tenía Felipe IV. Así que bueno, eso es. Y habían dos ramas, ¿no? Los Humanes y los Valenzuelas. Ujú. Es decir, dos familias esas que crearon caballos españoles puros, ¿no? Lindísimos. Y bueno, se peleaba en la nobleza de Europa para tener un caballo de esos, ¿no? Era por la docilidad, la maniobrabilidad, la valentía que tenían. Eran caballos muy, muy buenos. Así que eso es lo que ha pasado. Y hoy se valora lo grande, no mucho, lo grande. Y cuidado que no es así, ¿eh? Es Tanto en los hombres como en los caballos, cuidado, no siempre se cumple eso, es verdad, ¿eh? es verdad. Es decir, que en resumidas cuentas, el caballo español originario es el caballo criollo. Sí, y no hay vuelta, Ujú. no hay vuelta que darle. Total. Vinieron distintas corrientes, pues, ¿no? Los caballos. Bueno, no sé si eso le interesa o le es pertinente, Por pero supuesto. vinieron corrientes del oeste, que Valdivia fue el que Ujú. llegó porque, digamos, pudo a cruzar el desierto de Atacama, Ujú. que fue terrible eso, ¿no? O sea, y fíjese que llegaron por ahí 123 jinetes, Fu. llegaron. Y solamente tres no eran figodalgos, o sea, hijos de hidalgos. Claro. Se entiende que los hijos de hidalgo llevaban caballos mejores. Ujú. Después, bueno, toda la otra por el Atlántico, Pedro de Mendoza, ¿no? Trajo Claro. caballos. Entonces, se originaron dos subtipos de caballo. Ujú. El caballo de la Pampa y el caballo del oeste o paracordillerano, digo yo, porque no es de Chile solo, de Claro. Argentina también, el paracordillerano. Y de Claro. ahí salieron los caballos muy, muy interesantes, muy buenos. Claro. Sí. Tengo entendido que uno de los padrillos de Solanet era boleado por ahí al sur de la Tuel, ¿puede ser? Sí, sí, así es. Lo que pasa es que me van a matar si yo digo esto, pero no nadie se va a enterar. Que lo- los caballos con que se empezó un poco la raza ya estaban un poco, no fueron los caballos que tuvo Calfucurá, Painé, Catriel, esa caballada se extinguió, Ujú. ¿no? Así que se empezó con caballos más rústicos, un poco más limitados, ¿no? Ajá. En eso. Así que después, bueno, fue seleccionándose ya. La raza hoy no tiene nada que ver con el caballo más primitivo, ¿no? Que Claro, se trajo. claro, claro, claro. Y en eso se ha mejorado a lo que necesita un caballo funcional y deportivo y de equitación de servicio, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque el caballo pampeano, que le digo yo, tenía unas características muy buenas, muy importantes, que el caballo era gran resistencia, los indios tenían caballos de marcha, y ellos se anticiparon a las elecciones, Ujú. tenían caballos de marcha y los yafú, que eran caballos para pelea, cuando tenían que entrar en la invasión, Claro. en un pueblo o toparse con los milicos. Entonces, los caballos de marcha, que eran, digamos, los caballos que teníamos acá, nosotros en La Pampa, eran caballos de una resistencia, andaban 25 o 30 leguas en una noche. Claro. Era impresionante la resistencia. Llevaba un caballo montado, otro caballo de marchero y el yafú de tiro. Con eso se movían. Por supuesto que había tropillas importantes que los apoyaban, pero Claro. a mí me interesa muchísimo el tema del indio, ¿no? Sí, Muy, sí, en eso. muy interesante. Compartimos, compartimos, he leído mucho también, me ha interesado mucho este,
esa forma de trasladarse en cantidad de gente que tenían, que era al galope, al paso o galope. El ejército de línea usaba el trote mucho, y el indio, según tengo entendido humildemente, usaba mucho el paso y el galope, pero el galope al tranco de cada caballo, entonces iban medio separados, Exacto. y se juntaban cuando llegaban al lugar, ¿no? Bueno, Este, no había jerarquía en eso. El que claro, iba más adelante, el que mejor caballo tenía. Eso es cierto. se la daba el caballo, digamos. Bueno, cuéntenos un poco sobre la escuadra ecuestre argentina. Es un hito muy importante. Cuéntenos cómo nació, cómo se le ocurrió, cómo... Sí, sí, es medio gracioso el tema, porque, este, bueno, Raúl Moneta tenía, en la estancia había casi 500 yeguas de cría. Y bueno, más de 1000 caballos había. Entonces, un personal también que llegó muy crudo, sobre todo de Corrientes. Tenemos de Corrientes, Mendoza y chileno. Ujú, Entonces, bueno, llegaron crudos, sobre todo los correntinos. De Mendoza venían un poco más ilustrados, los ujú, chilenos también. Y entonces empezamos a preparar a la gente, preparar los caballos. Los chilenos, sobre todo, empezaron a arreglar los caballos. Me tocó participar también de esa tarea, como cualquiera. Tenemos, competíamos en las pruebas de rienda y teníamos una cantidad de caballos importante, pero arreglados, bien arreglados, ¿no? Arreglados, sí, caballos que obedecían a las piernas, a las riendas, a las patas, bien los caballos. Y bueno, resulta que Raúl Moneta fue a la rural y había ido Bush viejo. ujú, Y bueno, ahí lo que se hizo fue, ante el presidente de Estados Unidos, muy flojo, muy mal. ujú, Entonces me dijo, che, negro, hay que hacer algo, esto, ¿cómo no puede ser? Esto que este es papelón. Se había aflojado un palenque, estuvieron como 20 minutos con un palenque, ahí el presidente de Estados Unidos. Entonces, bueno, me quedó en la cabeza eso, que digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y bueno, empecé a pensar yo, y había un amigo mío que lo había traído, yo lo conocía de chico, y bueno, mira, empezamos a mover los caballos simultáneamente, para un lado, para el otro, sobre todo ejercicios a dos pistas, o sea, apoyos, bueno, ceder a las piernas, vueltas sobre las patas, y teníamos dos caballos, un caballo se llamaba Robusto y una yegua, se llamaba Salamandra. ajá, La yegua era rápida, rápida, muy buena la yegua. Y bueno, nos toca ir de nuevo ahí a la rural y estaba, bueno, todo, por supuesto, muchísima gente y estaba el que dirigía la fanfarria, el director de la fanfarria. Y yo estaba tomando un café, así estaba el hombre por ahí. Le digo, señor, ¿no quiere sentarse a tomar un café con nosotros? Bueno, tipo, miraba, ¿qué le ve? Mire, nosotros vamos a mover dos caballos simultáneamente. ¿Usted sería capaz de ponernos música? No, me dice el tipo, este debe ser un loco. Entonces, le digo, mire, yo vamos a hacer este ejercicio y hay que ponerle esto. Póngame la fanfarria. Bueno, me dijo, mire que me le juego mucho. Bueno, usted póngala que no se va a arrepentir. la Bueno, fanfarria el tipo, de Granadero, ¿no? fanfarria de Granadero. Uh, Eh, sí, entonces se puso así al fondo de la pista de Palermo y entramos nosotros con los caballos, con los dos. Y empezamos a hacer ejercicios inusuales para acá, para Buenos Aires. claro. De gente de campo, no hacían eso. Y bueno, la gente se puso de pie y empezó a aplaudir, a aplaudir, a aplaudir. Bueno, terminamos, yo me fui a mi casa, acá a la estancia, tuve 30 años ahí en la estancia. Y a la noche, como a las 3 de la mañana, me llama este señor, mi patrón, y me dice, negro, ¿qué hiciste? Uy, digo yo, qué macana, acá metí la pata. No, yo le digo, moví dos caballos. Mirá, me pasaron la película cuando fui ahí, la película que hiciste, la gente se puso, le encantó eso. Dice, bueno, ahora negro, vamos a tomar la cosa en serio. Así que, bueno, ¿para qué? Me hizo ir al banco, bueno,
Y ahí empezamos a pergreñar todo esto y después empezó a agrandar a pasos agigantados la cosa, empezamos a hacer las monturas, empezamos, bueno, y ahí empezó para mí este proceso que es muy gravitante, porque es una exposición dinámica de lo que somos porque tiene nuestras monturas, tiene nuestros caballos, tiene nuestros ponchos, los ponchos eran auténticos. Había ponchos de San Martín, ponchos de las Heras, ponchos de Paunero, ponchos de Pincén. Claro. No eran réplicas, no eran ponchos, era una exposición dinámica de los ponchos, Poncho histórico. este, bueno, históricos, entonces, de rosas. Entonces, empezamos, bueno, a usar todo ese tipo de cosas y bueno, esto fue creciendo, llegamos a Mendoza. eh, los espectáculos en Mendoza fueron 8, me parece, 8 años. Y ahí, en los 2 últimos años, el 98 y 99, llevamos 60 jinetes. Este, aparte del ballet, aparte de los músicos en vivo, porque ponemos música en vivo, Sí, sí, este, sí, sí, sí. bueno, los granaderos, los arrieros, porque tenemos mulas para poner los arrieros. Así que, bueno, eso para mí fue una cosa. Si hubiera sido ahora con la facilidad de las redes, yo creo que eso hubiera sido explotado. Porque hicimos dos cosas, o sea, 2 años, cosas que no se han hecho. Históricamente es muy poco eso, que fueron Ajá. estampas de determinadas situaciones nuestras, de nuestra historia. El regreso del Martín Fierro en vivo. Oh, qué O bárbaro. sea, ahí contratamos a un señor, Golondrina Ruiz, me acuerdo que era, que iba leyendo los textos y las escenas se hacían en el campo. Oh, Y los músicos, el arreglador musical nuestro era Cacho Tirado. Yo me junté con Cacho Tirado para hacer esa estampa. Nos juntamos en un boliche por acá y le dije, mira, Cacho, mira esto, me vas a quitar el sueño toda la semana, me dijo. Y así que le empecé a explicar yo cómo era en cada escena, que él tenía que ponerle música y empezó a crear música ahí. qué Ponía las extraordinario. notas. No, no, sí, no, sí, fue algo extraordinario. Este, y eso con las luces, con todo. Yo no sé si lo alcanzó a ver usted eso. Yo se lo digo desde este otro lado. Yo fui 3 veces. Sí, eh, y realmente, bueno, ahí con ustedes en el campo, ahí, en el Estadio Malvinas Argentina, lleno, 50.000 personas. eh, los chalchaleros, los tucutucu, Samba Kipildor, Domingo Cura, todos juntos ahí, los trovadores Cuyo. Uno no sabía si reírse o llorar. Era una exacto, emoción indescriptible, exacto. realmente. Eso es Sí, lo que comentábamos siempre con mis amigos que íbamos, e incluso una vez fui con mi familia, con mi esposa y mis hijos, y realmente eso era lo que uno veía. Tan bien descrito por usted, es como un museo viviente. exacto, exacto. eh, y a uno realmente una emoción muy, muy, muy particular, muy especial, que le quiero agradecer profundamente, porque Muchas gracias. este, realmente uno pudo ver en vivo cosas que hoy las cuento a mis amigos y no les puedo transmitir lo que se vivió. Ella tú que miras, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Segunda. Claro, claro. Sí, yo lo que quiero hacer la salvedad es que a mí no me gusta decir yo, me gusta siempre el pronombre nosotros, porque esto, bueno, yo tenía que alguno tenía que estar ahí, al frente de todo eso, pero,
pero fuimos nosotros, hasta el peticero Sí. más simple aportaba ideas, los caballos, trabajaban los caballos, o sea, fue una empresa enorme, ¿no? Que participó desde el más humilde hasta los jinetes más encumbrados y más capaces, ¿no? Así que eso, eh, después los alumnos también que traíamos de afuera, fue una escuela de vida para ellos. Hoy el presidente de la Asociación Argentina, Daudal, Claudio Daudal, fue alumno ahí, fue ahí, Ajá. era chico. Así que, bueno, no solamente le damos la equitación, sino traíamos un platero, o cuenca, traíamos soguero, tripi, un historiador, o sea, se le dio una formación a ellos argentina, integral, de nuestros valores, músicos también llevamos, o sea, creo que eso, si se pudiera replicar hoy, sería una cosa, porque nos hace falta eso hoy, a la Totalmente. joven. Totalmente. Tantos valores que están íntimamente ligados a todo eso, tan hermoso que es la tradición, este, que lamentablemente se pierden porque se deja de apreciar la enorme cultura tradicional que tenemos, ¿no? Exacto. Este, eh, ¿Sabe, Jorge? Si uno deja un espacio, es ocupado por otro. es verdad. Entonces, lo que se ha dejado, ese espacio lo ocupan otras tendencias que no le hacen bien discúlpeme, soy viejo ya, pero no le hacen bien a nuestra juventud, a nuestra patria. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Es verdad, yo considero lo mismo. Eh, yo siempre les digo a mis alumnos que, que el caballo enseña, y bueno, todas las cosas vinculadas al caballo, ¿no? Eh, enseñan a que la vida tiene tiempos, Exacto. a que la vida tiene procesos, que no es todo como en el celular, que uno aprieta una pantalla y sale la cosa, y que cuando se empieza a demorar un segundo uno ya está molesto. Entonces el aprender a esperar, el saber que las cosas tienen paso, el que si no hice primero esto no puedo pedir aquello, el que saber cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy malhumorado, y que en esos momentos no conviene que diga nada o que haga alguna cosa con el caballo, y después uno aprende, bueno, si con el caballo me salen mal las cosas cuando estoy enojado, mejor que tampoco las haga con mi semejante. Eso es cierto. Sí, yo entiendo, Jorge, que el caballo, por lo menos para mí, y creo que en general es un maestro de vida. Sí, Y ahora me doy cuenta de tantas barbaridades que he cometido yo y he visto cometer y se siguen cometiendo con los caballos. Es una crueldad espantosa, una ignorancia con respecto a la que es la esencia del caballo, cuáles son sus códigos de conducta, cómo se consigue la colaboración de él cuando uno es afectuoso con él, cuando lo premia. Y no lo castiga, sino lo corrige. Esa es la diferencia entre totalmente. castigar y corregir, que hay que corregirlo. Así que hay una ignorancia y yo pido perdón todas las noches que me pongo a rezar, le pido perdón a Dios y a nuestra Virgen Santísima por todo lo que mal que hemos hecho con los caballos, todo el daño que se le hizo. A veces, no sé si usted coincidirá conmigo, pero yo veo muchas, a veces se humaniza el caballo. Y cuando uno humaniza el caballo, automáticamente lo descaballiza. Exacto. Entonces, cuando uno le pone actitudes al caballo, este es un... No, el caballo es caballo y se comporta como caballo. Exacto, Si sí. uno no adquiere la capacidad de entender el idioma del caballo, si lo que el caballo está diciendo, a veces
está diciendo no puedo, no está diciendo no quiero, está diciendo no puedo hacer lo que me pedís porque no tengo la musculación necesaria o porque no tengo la destreza necesaria. Exacto, Y si me das un poquito de tiempo y me enseñas, lo voy a hacer. exacto, sí, sí. Eso es, por eso es ignorancia. Fíjese, el caballo hay que respetarse su especie, es un herbívoro, y hay que respetarlo y respetar sus códigos, conocer sus códigos, se manifiesta. Es mucho para el que no es muy observador, el perro es más expresivo. Claro. A mí me tocó trabajar con perros también, para colmo. Entonces, entonces, el perro más expresivo uno entiende cómo se expresa en el Claro. rostro, pero el caballo no, pero el caballo tiene su expresión Sí. a través de la oreja, a través de la narina, a través de la boca, a través de la contracción que hace. Nosotros decimos que el caballo es fundamentalmente emocional, Sí. emocional. Y si nosotros lo transgredimos emocionalmente, o sea, lo agredimos, el caballo le hacemos una impronta negativa para toda su vida. Uno dice, no, el caballo se acuerda eso. Entonces, el caballo cuando viene cuando es beneficioso, la parte emocional, el caballo abre la mente y empieza a aprender. Y también no se contractura físicamente, porque el estrés lo contractura y entonces eso impide que tenga un buen rendimiento. Yo siempre digo, me acuerdo en la escuela, que iba yo a los maristas, que me tocó un cura que tenía cuarto grado que era bastante agresivo. Entonces me castigó físicamente cuando yo cometí un error, porque hacía escritura, y después yo hacía una escritura muy buena, y después no empezaba a escribir mal. Mi mamá me decía, ¿cómo si vos escribías bien y ahora escribís mal? Eso es un trastorno emocional. Y eso es lo mismo, lo pongo como ejemplo, eso es lo mismo pasa con el caballo. Después no escriben bien. Yo siempre digo y sostengo, al principio, cuando empiezo algún curso, siempre hago hincapié en que el caballo es un animal de presa. Entonces hay que entender que la emoción predominante es el miedo y la huida. Exacto, la huida. Y que cuando un caballo está agresivo, ya está en la última instancia de lo que hace un herbívoro, es decir, ya está en el máximo miedo que puede tener, que es cuando se pone en la defensiva, ¿no? Exacto, cierto. Pero es verdad que cuando, claro, el caballo está nervioso, se tensiona e incluso no deja pasar las ayudas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, mientras más nervioso está el caballo y más trata a la gente de no, pero le tiene que salir, no le va a salir ahora. Dejalo que le saque la cabeza y después volvé y te lo va a dar. Eso sobre todo se refleja en la boca. Cuando el caballo está tenso o está agredido, se endurece. Y la gente dice, ¿cómo si era blandito? Y bueno, le pegaste un espuelazo de más, le diste un azote, ¿por qué? Bueno, entonces es el reflejo en gran medida, no todo, no la costilla también, es un reflejo de la tensión del caballo. Entonces, eso lo he encontrado yo. Estoy aprendiendo ahora de viejo tantas cosas con los caballos y he sido tan bruto cuando he sido más joven. Así que, bueno, pido disculpas. En eso compartimos. Había un gran equitador, no me acuerdo si era Steinbrecht, que escribía, que decía, comencé a montar bien cuando perdí la fuerza de la juventud. Qué bueno. Se la voy a repetir, se la voy a copiar, Jorge, a esa frase. A mí me quedó, y claro, realmente cuando uno tiene unos años más, se pone más reflexivo, pienso yo. Algunos, Jorge? Bueno, sí, algunos, es verdad. Sí, Algunos. sí, tienes razón. Debería ponerse más reflexivo, Sí. vamos a decir. Sí. Pero incluso yo voy más allá, ¿no?
Está tan linda la charla. Eh, esa famosa frase que Platón pone en boca de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Yo creo que la persona que es reflexiva y que se va conociendo tiene más oportunidad de llegar mejor al caballo. Yo he notado, corríjame don Luis si yo me equivoco, pero que cuando, por ejemplo, uno tiene miedo y se comporta delante de un caballo como si no lo tuviera, el caballo dice, salí de acá. Esto no, esto es un perro que maulla o un gato que ladra. Exacto. En cambio, uno, si uno tiene miedo, el miedo no es sonso, así que a veces hay que tenerlo. Pero una cosa es tener miedo y no controlarlo, y otra cosa es tener miedo y controlarlo, pero ser consciente de que uno lo tiene. Y ahí he visto que el caballo incluso viene con uno, porque dice, o sea, huele miedo. Acá hay que tener miedo a algo, pero este está seguro, me voy con este. Exacto, sí. Está muy bien todos esos códigos que uno hay que ponerlo. Eso significa conocer. ¿Sabe qué, Jorge? Acá, los humanos, hay que promover la humildad. La humildad es la conciencia que uno tiene de sus limitaciones. Y eso va pegado a la autocrítica. Es decir, a mí he pasado la noche trabajando un caballo y no anda, no sale. ¿Por qué no sale? ¿La culpa del caballo? No, la culpa es mía. Eso he tratado de inculcárselo yo a la gente, siempre. Ahora fuimos a Córdoba, ahí a la prueba esa, que la final, semifinal y final de rienda, y entonces uno ve a algunos jinetes, no él en general, que no, el piso, llovió mucho, que no, que el caballo estaba tenso porque le metieron en un camión muchas horas. No, vos, vos sos responsable, vos fuiste el que generó todo eso. O sea, hay que tener autocrítica, pero no con el caballo, con toda la vida. Claro. El trato humano, hay que estimular esa actitud, me parece. Totalmente, totalmente. Creo. ¿Cuán mejor andaríamos si se hiciera más esto, ¿no? En todos los aspectos. Ahora me gustaría preguntarle un poco más técnicamente, ¿no? Sí. Dentro de los ejercicios, digamos, para preparar bien un caballo, lo primero que hay que pedir es que tenga buen paso, buen trote y buen galope, básico. Los aires. Y que vaya Sí. derecho. Exacto. Cuando tiene Y, que ir derecho. y adelante. Exactamente. Salgan adelante. Y que vaya para adelante, exactamente. Que haya más caballo por delante que por detrás, digamos. Sí. Ahora, dentro de los ejercicios, yo siempre hago la diferencia, ¿no? Entre los ejercicios de gimnasia para lograr la musculación que necesitamos en un ser, digamos, que está preparado para estar más sobre los anteriores que sobre los posteriores. Exacto. Entonces, para hacer toda esa musculación hay que hacer una gimnasia que por ahí no es propia de la disciplina que el caballo practica. Y ni de la especie. Él está conformado así. Exactamente. Ahora, hay otros que sí son de la disciplina que el caballo practica o que son mejoradores de los ejercicios propios de la disciplina que el caballo practica. Dentro de los ejercicios como el ceder la pierna, la espalda adentro, el grupo adentro, ¿cuál considera usted que ayuda más a más cosas? Bueno, yo considero que los ejercicios a dos pistas son, usted ve a todos los maestros, a Nuno Oliveira, a todos los maestros lo ve haciendo ejercicios a dos pistas.
O sea que eso facilita la respuesta a las ayudas, flexibiliza el caballo de forma extraordinaria, facilita también el remetimiento de los posteriores, por ejemplo, en la espalda adentro. La espalda adentro, eso decía Nuno, ¿no? Y los Domecq le daban mucha importancia. La espalda adentro es, Nuno lo dice, es la aspirina de la equitación, o sea, a todo. Usted le da la cabeza, toma aspirina, tiene cáncer, toma aspirina. Hay que volver siempre la espalda adentro. La espalda adentro tiene una cantidad de beneficios. Ahora no es el momento de decirlo, pero es impresionante. O sea, yo practico mucho la espalda adentro. Y lo que hago con un caballo tiene 4 etapas, ¿no? El trabajo de un caballo. Depende del estado en que está. Si el caballo nuevo, no. Pero la primera etapa es el calentamiento, ¿no? Le dicen precalentamiento, es calentamiento, calentar sus músculos con los aires, paso, trote, galope a las 2 manos, que se relaje, que baje el cuello del caballo, que le suelte el dorso, que remeta un poquito los posteriores, siempre no con el cuello arriba, o sea, no con la nuca arriba, el caballo vaya soltándose. La segunda etapa es la flexibilización, que se hace con con los ejercicios pistas, ¿no? Ahí, bueno, sobre todo la espalda adentro, grupo adentro, el apoyo, o sea, primero ceder a la pierna, el apoyo es otra cosa, ¿no? Sí. Confunden el ceder a la pierna con el apoyo. Después los giros sobre grandes, hacia con especie de piruetas, ¿no? Entonces ya el caballo está listo ya, porque hizo el calentamiento y después hizo la flexibilización, ya está listo. Y la tercera etapa es la maniobra. O sea, ¿qué quiero hacer ahora yo con el caballo? Voy a saltar, voy a jugar al polo, porque eso es todo lo que yo he jurado ahí en bien montado, con caballo de polo, y eso lo digo siempre, o sea, pero una vez estar con cambiazo también. Ajá. Y hablábamos de eso, ¿no? Porque esa es la base para cualquier actividad con el caballo. Para cualquiera, para el salto, para el polo, para lo que usted, para el campo, para lo que se le ocurra. Si el caballo no está preparado para en esa disciplina, bueno, va a tener un caballo, qué sé yo, muy limitado, por no decir malo, ¿no? Así que eso es lo que hago yo. Perdón, y después la última etapa, la cuarta, es el enfriamiento del caballo. Claro. El enfriamiento, porque si usted lo saca de ahí, hacer unas maniobras más o menos en velocidad y muy exigida, lo saca de ahí, el caballo no recuperó la respiración, no relajó la musculatura, lo mete en el box, el otro día parece un gato de yeso. Entonces bueno, eso es importante. Totalmente. Me hace acordar, siempre por ahí a uno le dicen, bueno, pero si este caballo ayer trabajó tan bien, y hoy está duro, no hace nada. Bueno, a ver, por más bien que lo hayas trabajado ayer, lo mandaste al gimnasio. ¿Cómo estás vos al otro día que fuiste al gimnasio? Exacto. Entonces, al otro día de un trabajo fuerte, hacerte un trabajo de stretching, de elongamiento, ¿no? De elongación. Lo practican muy poco eso, y por eso tienen una deficiencia en su rendimiento. Claro. Yo lo que suelo hacer, le comparto, le comento, siempre durante el entrenamiento de fuerza, inclusive durante el trabajo propiamente dicho, después del calentamiento y antes de la elongación o el enfriamiento, cada vez que el caballo da algo bien, elongo. Muy bien. Eso yo decía. Porque el bajarle las pulsaciones y elongar para el caballo es el premio más grande que se le puede dar. Exacto. Yo soy enemigo de premiar con comida. Exacto, muy bien. Porque a veces cuando uno premia con comida, uno está premiando por ahí, si el caballo dio el ejercicio, pero lo dio un poquito tenso, y yo premio ahí con comida, estoy premiando el ejercicio y la tensión. Exacto.
En Muy bien. cambio, si doy cuello abajo y bajo pulsaciones, el caballo Eso. este, entiende que ahí hay tranquilidad, relajación y no peligro. Y eso para Bueno, un animal de presa es lo mejor que le puede pasar. se estabiliza emocionalmente, caballo. Si usted Exactamente. hace una cosa, una maniobra muy exigida, después lo pone al paso y le larga toda la rienda, que ponga el hocico en el piso, el caballo, y que se lo agradece muchísimo, porque ahí elonga, ahí relaja la musculatura, relaja en su estado emocional, entonces recupera la respiración, eso se lo agradece muchísimo. Y el caballo hace las cosas bien porque está esperando ese momento que usted Totalmente. se lo dé. Entonces, y una caricia con las palabras, hay que usarla, hay que hablarle al caballo. Entonces, eso Totalmente. me he dado cuenta, y yo uso mucho los sonidos, Ujú. mucho, Sí. mucho. Entonces, el caballo, bueno, salir para adelante, hacemos más o menos todo lo mismo. Para parar, también le hago un sonido, para ir para atrás, le hago otro sonido. Bueno, y es increíble. No le dan ninguna indicación, el caballo está, le hace el sonido y hace el ejercicio. Entonces, si usted ayuda, la ayuda de las piernas, del asiento y de la boca, y le precede el sonido, porque le está avisando, mira, que te voy a pedir esto. Claro. Entonces, el caballo ahí nomás ya se, por ejemplo, para parar, usted precede el sonido y el caballo se prepara para parar. Después le pone el asiento, las piernas, la rienda, pero eso ayuda muchísimo. La gente no usa el sonido, hay algunos que son mudos y no usan el sonido. Es verdad, es verdad. Es muy cierto eso. Em, yo la experiencia que he podido hacer, ¿no? Usted me corregirá, pero he notado y lo uso mucho que cuando le digo que está bien lo que está haciendo, Ujú. utilizo tonos graves Ajá. y No, no, suave pero bien, grave. bien. Y cuando le pido que levante, que meta la pata o que se lo pido con una voz un poquito más estridente. Está muy bien. Usa Eh, bien. y esa diferencia me sirve muchísimo. Yo trabajo mucho a la cuerda, esto de la elongación primero, para que Ujú. aprenda a relajarse más fácil, para que haga el dorso y construya toda la musculación posterior, etcétera. Y, y claro, primero el caballo no quiere bajar la cabeza porque no quiere elongar el cuello porque es exponerse, es darse al depredador directamente, ¿no? Exacto. Y además tira un poco como nos tira a nosotros cuando dicen tóquese la punta de los pies con los dedos, ¿no? Pero cuando eh, lo he probado, o sea, usualmente lo pido con voz grave y el caballo aprende Me cree. los tonos, los tonos. Está bien. Claro, claro. Sí, eso es lo que capta más, yo creo. El tono. Y claro, además, si uno piensa cuando el caballo hace el relincho de manada, o sea, el relincho de amigo, cuando se acerca el caballo amigo, el Ujú. amadrinado, ¿no? O cuando se acerca uno que ya ha entablado una relación, hace un relincho en tono bajo y despacito. Ujú. Y el otro relincho, el de viento, el de alerta, es alto, ¿no? Claro. Y estridente. Bueno, Muy eso bien. me pareció Eso, y funciona. muy bien. Muy bien. Yo estoy aprendiendo con usted mucho. Don Luis, bueno, está muy interesante la charla, pero todo tiene un tiempo en esta vida. A mí me gustaría mucho que nos comente esa experiencia extraordinaria que vivieron en España. Muy bien. Fue en el 2011, ¿no? Nosotros llevamos a Sevilla 20 caballos. Llevamos en avión hasta Holanda y de Holanda a Sevilla en camiones. Y llevamos 20 caballos y una escuadra muy, digamos, nutrida de conocimiento, gente bien, con muchísima experiencia. Llevamos un ballet también importante,
han sido compañeros nuestros siempre, el ballet Budaondo, y después antes fue el ballet Bransen, ¿no? Esa gente, indios llevamos 20, llevamos como 10 indios que hacían todas las destrezas del indio. Bueno, eso fue, y llegamos ahí a Sevilla y la CICAP, que es la exposición de caballos españoles, creo que la más importante que hay en Europa. Sí. Y había manifestaciones ecuestres de todo lo más graneado que hay. Había ingleses, franceses, italianos, por supuesto los españoles de la Real Escuela y de Viena también, bueno, americanos. Y bueno, nosotros entramos ahí y primero como que se reían de los caballos. Estaban ahí los españoles, los italianos. Uno de los españoles son muy pequeños, son pony estos, qué sé yo, bueno, sí, espérese, le digo, que vamos a ver después. Bueno, el primer ensayo fue así, como hacemos los argentinos, aparentemente medio desorganizado, y estaba ese señor Moya, un peticito, que era el encargado de toda la CICAB. Mire, Busto, yo no veo nada, que esto es... me tiene preocupado esto. No se preocupe. Y lo hicimos a pie, porque hacemos las marcas a pie. Después ya el segundo día montamos. Bueno, ahora veo un poquito más, me dice, pero sigo preocupado. No se preocupe, mire, tenemos que hacer 8 espectáculos. Usted vea el primer espectáculo, después me va a contar, a ver si se preocupa. Bueno, nos pusieron en la cola de todos los espectáculos. Y por una pantalla de 8 metros, cuando empieza el espectáculo, Adrián Maggi, que era el locutor, es fantástico, con una fuerza bárbara. Bueno, empieza la locución, las pantallas, los caballos cuando les meten la música ya parece que se inflaban, crecían. Y bueno, estábamos ahí, entramos y generalmente damos una vuelta con las banderas argentina y española, una sola vuelta. Y vamos una vuelta y nadie aplaudía. Y tenía un hijo mío, eran 3 hijos míos atrás. Y me dice el mayor, me dice, papá, date otra vuelta. Y sigo dándome otra vuelta, se paró la gente, empezó a aplaudir. Epa. Es una cosa impresionante. Bueno, hicimos el espectáculo, bueno, una repercusión bárbara. Y nos fueron subiendo cada vez más, porque estamos en la cola, nos fueron subiendo. El sábado en la gala, hicimos la presentación como el espectáculo más importante de la CICAB. Quiero decirles, eso, la gente no podía creer lo que hacían los caballos, la perfección de los movimientos, porque a mí me ha pasado a veces he ido acá al Club Hípico Argentino con un caballo mostrado, lo que hacen, ¿no? Lo miran en menos, qué sé yo. Después empiezan a verlos moverse, empiezan a mirar la técnica y todo eso, y no muchos caballos hacen eso. Entonces, eso fue la experiencia. Y yo digo, como decía Cunningham Graham, ¿no? que todos tenemos un cielo en la tierra, el cielo mío arriba del caballo también, como decía él. Y el cielo mío fue porque, bueno, le pedimos a Álvaro Domecq que entrara en el último espectáculo. Le dije, mire, don Álvaro, ¿por qué no entra? Y yo, bueno, ya voy a entrar. Le hicimos una calle de bandera argentina y española. Apagamos todas las luces, entré yo con un caballo que se llama Juramento, que es el mejor caballo que monté en mi vida, corrió las patas como muchos metros, y me paré ahí esperándolo a este señor. Y le pusimos una luz cenital y la leyenda El Beso, que la música española es preciosa. Y entró haciendo pasaje, piaf, paso español con el caballo, y llegó al final de esa calle que le habíamos hecho y nos dimos un abrazo. Y bueno, yo digo, ahí fue para mí el tema de lo más grande que yo he vivido, porque iban mis hijos ahí, iba Álvaro Domecq acá al lado mío, toda la escuadra atrás, dimos unas vueltas, 2 vueltas, 3 vueltas, la gente aplaudiendo. Ese fue el momento más grato con los caballos, porque tiene otros momentos hermosos, pero con los caballos el momento más grato y se lo agradezco a Dios todos los días. Qué hermoso, don Luis, realmente
para mí y para todos nosotros es un orgullo que hayan hecho eso, y me imagino lo que debe haber sido. Eh, bueno, yo realmente, para mí ha sido un honor, un gran gusto No me digas. que me he dado y que ojalá lo sea también para la audiencia, el poder tener esta charla con usted. Yo recomiendo el libro que ha escrito el doctor Luis Bustos. Acá sale al revés, pero lo voy a poner abajo en los comentarios del video para que lo puedan adquirir. Es muy interesante, es un libro del cual se puede sacar muchas cosas, no solo para la equitación, sino para la vida. Y bueno, realmente para mí es un honor haber podido tener esta charla y espero que no sea la última y que en algún momento podamos echar la mano en persona. Así va a ser, así va a ser. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer hablar con usted, por eso cuando estoy cómodo, así como me ha logrado usted hacerme sentir, porque uno con la pantalla no se pone muy cómodo, que no está habituado. Así que yo me he expresado con absoluta tranquilidad y un gusto muy grande también conocerlo, porque un hombre como usted es sensible, que nuestras almas están conectadas, Jorge. Así que Así es, así es. muchas gracias A por esta usted, oportunidad. ¿Eh? a usted, don Luis. Bueno, Nos vemos. Un abrazo. gracias.